Gracias por escucharnos. Músicas muestra diversas miradas sobre el género en la música popular, con énfasis en la música peruana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, escuchamos y vivimos la música. Bienvenide. Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Dela Núñez. Y yo soy solamente Luis. Somos del equipo de Músicas y estamos felices de lanzar este primer episodio. Lo primero que tenemos que contarles es que Músicas es una iniciativa de les integrantes del Grupo de Género y Música asociado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En cada episodio hablaremos de diferentes temas con especialistas que nos permitirán aprender y reflexionar acerca de ellos. A lo largo de los episodios conocerán a todo nuestro equipo, quienes irán presentando sus propias investigaciones y aportarán a la discusión junto con los invitados. Antes de iniciar con el podcast, nosotros teníamos la idea de hacer una encuesta para preguntarnos exactamente qué es lo que nuestro futuro público piensa respecto a la relación entre música y género. Esta encuesta la hicimos en octubre del 2022 mediante un formulario de Google que se lo enviamos a diversas personas que habitan tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Las edades van entre los 20 a 55 años. Hemos preguntado a 45 personas, pero es muy curioso que la mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres, lo que demostraría que son ellas las más interesadas en cuestiones de género. Respecto a la primera pregunta que hicimos, fue súper simple y era ¿qué entiendes por música popular? Y el 42% respondió que la música popular es la música de la mayoría, lo mainstream o la más famosa. Luego respondieron que era la que estaba relacionada a los pueblos, a los barrios populares, a la baja cultura, entre comillas, también que era la música no académica, no docta, o que era música ligada a un territorio. En cuanto a nuestra pregunta 2, ¿qué tiene que ver la música popular con la perspectiva de género? Pues la gran mayoría cree que sí existe una relación. Dela, ¿qué opinas sobre esto? Mira, a mí me ha sorprendido que el 88% haya respondido que había una relación. O sea, estando en un país tan patriarcal, machista como el Perú, me sorprende que digan eso, pero me emociona, ¿no? Y de hecho me da más ganas para continuar con podcasts como estos. Creo que no había la respuesta correcta, ¿no? Sobre cuál es la relación entre la música y el género, y para tal caso, con nuestras invitadas y con las investigaciones del grupo también vamos a poder darle diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? Justamente yo pienso que es sorprendente escuchar cómo hay tanta gente que opina lo mismo que yo, que opina lo mismo que todo el grupo del núcleo de género y música, que sí, existe una relación totalmente entre la música y el género. A veces no nos damos cuenta de ello, pero refleja mucho el de dónde venimos, lo que pensamos, lo que escuchamos, con lo que nos identificamos hoy en día. Así es. Pero vamos a ver qué dice nuestra invitada de hoy. Pasemos entonces a presentar a nuestra gran invitada con la que estrenamos el podcast. Ella es Fiorella Montero, licenciada en Ingeniería de Sonido e Interpretación Pianística, magíster en Musicología por la Universidad de Londres y PhD en Música por la misma universidad. Actualmente es profesora titular de Etnomusicología en la Universidad de Kiel. Sus investigaciones generan enfoques transformadores e interdisciplinarios de la intersección entre música, inclusión social y nuevas ciudadanías. Su impactante trabajo ha contribuido a dar forma a las políticas culturales del Perú y ha sido elogiada por ministros, responsables políticos y organizaciones de derechos humanos y paz de América Latina. Fiorella, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado participar en este podcast. Queríamos comenzar conociendo lo que nos quieras decir sobre estos resultados de las encuestas. ¿Qué te parece? Hola y muchísimas gracias por la invitación, realmente a todos ustedes, y qué emoción empezar. Tengo entendido que es el primer podcast que ustedes están lanzando y me parece increíble que el primer podcast sea justamente una discusión sobre música y género, que creo yo es una de las áreas más abandonadas en los estudios de música popular y música en general en el Perú, y yo te diría en Latinoamérica entero, e inclusive fuera de Latinoamérica también. Así que yo estoy de verdad encantada con este enfoque que están dando, y de verdad muchos éxitos para el futuro. Sobre la encuesta, a mí me parece interesantísimo. Yo quedo dando vueltas en mi cabeza sobre qué se entiende por música y género, porque esa pregunta, al hacerla abierta, la mayoría de gente, me imagino, piensa en
sobre todo en el Perú y en Latinoamérica, van a pensar en binarios, en hombre y en mujer. Y entonces van a decir, claro, pues la música no tiene género, porque yo soy una persona moderna, por decirlo así, entonces yo veo la cosa sin género, así como ahora mucha gente dice, pues no, yo no veo los colores de piel, yo no veo las razas, no todos somos iguales y nos vemos iguales. Entonces hay una mirada un poco daltónica, ¿no? A lo que le decimos en inglés color blindness, o sea, todo nos da igual, que no es verdad, ¿no? Entonces, nada, me pregunté cómo habían formulado ustedes la pregunta, ¿no? Porque si formulan la pregunta abiertamente, entonces, ¿qué se entiende por eso? Porque mucha gente en Latinoamérica, por ejemplo, pensará que disidencias, minorías, no binarios, no binarias, ¿no? Transgéneros, etcétera, etcétera, pues ya ni siquiera eso está en mi imaginación del género del común de la población. Que eso es lo que yo me di cuenta al hacer la investigación que hice, ¿no? Entonces, eso es lo primero que resonó en mi cabeza, ¿no? El pensar qué cosa realmente se entiende por música y género. Y sí, también estoy de acuerdo con Dela en qué sorprendente es que ya un 80% de la población o un 80% de los encuestados se den cuenta, pues, que efectivamente la música toca temas también de música y género. Basta con escuchar nomás de qué se tratan las cumbias en el Perú, que es una de las músicas más escuchadas, de cuáles son las letras de la cumbia para percibir que hay un asunto de género de principio a fin, ¿no? El género está en todos lados. Desde que uno enmarca una canción, desde que uno escribe una letra, desde que uno ve un público objetivo, desde que uno se para en un concierto con lo que nosotros llamamos, pues, ¿no? En inglés se dice performativity, ¿no? O sea, cómo tú realmente encarnas tu papel de artista, cómo tú te estás presentando ante el público, qué es lo que tú quieres decir, ¿no? Si estás buscando una imagen hipermasculina, por ejemplo, si estás viendo géneros como hip hop, reggaetón, ¿no? Donde los chicos que cantan son hipermasculinos o hiperfemeninos en el caso, pues, de la cumbia peruana, chicas cantando con bikinis, ¿no? O sea, cómo se presentan en el escenario. Y también, pues, hay una escena ahora disidente en Lima que es chiquita, pero que se está armando y está llegando cada vez más y más, y son personas, bueno, lesbianas, gays, no binarias, transgénero, que se paran de eso desde su visibilidad transgénero a cantar. Entonces, mira, aquí te he mencionado de todo: letras, canción, cómo compones, con quién compones, cómo te presentas, cuál es el mensaje al público, cómo interactúas con tu público, qué mensaje le das al público. O sea, está en todos lados. Y volviendo un poco a esta pregunta de la encuesta, que tú decías que sí, efectivamente la planteamos súper abierta porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, incluso temíamos que no quisieran responder la encuesta, porque se trataba de un tema de género, ¿no? O sea, como decías tú y yo, estamos sorprendidos de que haya habido una respuesta afirmativa respecto a que sí había relación, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar, ¿cómo crees tú que se debe estudiar la música popular teniendo perspectiva de género? Justamente para no ser colorblind, ¿no? Para ver las disidencias, etc. Yo creo que es cuestión de escapar a los estudios binarios. Claro que yo estoy un poco, ¿cómo se dice?, influenciada por mis propias investigaciones e intereses, ¿no? Que es justamente escapar lo binario. Los estudios de género, sobre todo en Perú y en Latinoamérica en general, diría yo, se enmarcan con estudios de feminismo. Entonces, los estudios del feminismo, pues, como sabrán, son estudios sobre, ¿no?, qué está pasando con esta población que se veía en desventaja ante una población hegemónica, ¿no?, patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces ahí se ha ido mucha energía, que me parece completamente válido, porque hay que empezar por algo. Pero en Latinoamérica nos hemos quedado mucho en la discusión de lo que se le llama la historia compensatoria, ¿no? O sea, es cómo vamos nosotros a hacer que las mujeres valgan igual que los hombres. Y nos hemos quedado en eso. Entonces, si tú ves libros de estudios de género, tanto desde el Perú, que no hay muchos, y expandes tu mirada a más sitios en Latinoamérica, tú ves que es mucho esa dinámica o esa narrativa de mujeres contra hombres o mujeres encontrando una compensación histórica en diferentes ámbitos. En el plano musical también,
ves trabajos etnomusicólogos, por ejemplo, como Ellen Koskov, que era, básicamente se trataba de cómo elevar a las compositoras mujeres al mismo nivel que los compositores hombres. Entonces, sí son válidos esos estudios, sí me parece que es interesante ver el tema. En el Perú se ha abierto mucho el tema rural y citadino, o sea, hay muchos estudios rurales, menos estudios citadinos, porque se ha visto como estudios citadinos se les ha visto como algo, pues, que no es importante, ¿no? Porque la mayoría de enfoques antropológicos y de género han empezado con comunidades marginales y comunidades rurales. Entonces se ha ido también ahí mucho esfuerzo. Y hay brillantes investigaciones sobre eso, pero tu pregunta va más a qué podemos hacer en estudios, me imagino, contemporáneos. Y yo creo que hay huecos inmensos en estudios de masculinidades, o sea, de qué cosa es lo que está pasando en el lado de no necesariamente hombres, sino cómo se encarna la masculinidad más allá de la binaria. Eso existe más y más, pero no suficiente, y estudios que escapen a la binaria. O sea, ¿qué está pasando? Si me hablas a mí de la música, ¿qué cosa está pasando musicalmente hablando con personas que escapan ya a esa binaria de hombre-mujer, ¿no? Binarias de género. Y cómo se está moviendo la escena disidente en Lima, que no necesariamente es una escena ya de lesbianas y gays, ¿no? O sea, estamos ya hablando de una cosa muchísimo más diversa que merece atención y no están estudiados. O sea, yo acabo de publicar un artículo en español, porque yo publico, bueno, como ustedes saben, yo estoy aquí en el Reino Unido ya por mucho tiempo, y yo generalmente publicaba en inglés primero y después pasaba al español. Entonces ya con el de estudio de música y género me harté porque yo dije, ya, ¿de qué sirve no publicar en español primero? Porque esos estudios son los que se necesitan en el Perú. Entonces acabo de publicar un artículo en español y me dicen que es el primer artículo de etnomusicología sobre disidencia en el Perú. Wow. Y eso estamos hablando del 2023 que ha salido publicado. Entonces eso te muestra un poquito qué es lo que se necesita, respondiendo a tu pregunta, ¿no? O sea, qué es lo que se necesita más y más. Fiorella, ¿en cuáles proyectos te encuentras hoy en día trabajando? Mira, mi viaje por los estudios etnomusicológicos o por las investigaciones etnomusicológicas es bien diverso, ¿ya? Yo te diría que es lo principal son estudios de inclusión social. Y mi expertise es estudios de inclusión social en contextos de conflicto social. Entonces, yo empecé estudiando la blanquitud, la relación entre música popular, blanquitud y élites. Nada que ver con el género. O sea, lo que yo hacía era básicamente la clase alta limeña blanca, cómo se articulaba con el resto del Perú, luego del fenómeno Marca Perú, a una realidad nacional de la que ellos siempre han estado distantes, enmarcándolo con el conflicto armado interno. Entonces, para poder entender un poquito más cómo se incluyen ellos, no necesariamente cómo ellos incluyen al resto, sino cómo se incluyen ellos y cómo el resto del Perú incluye a los más ricos y famosos de nuestra sociedad, ¿no? Que son tan antagonizados en la sociedad también, porque todo el mundo raja de ellos, pero nadie los estudia. Entonces es interesante también estudiar a los que, a los que generan tanta polémica, pero pues no se conoce mucho, ¿no? Entonces eso me interesó y ahí me quedé como por más o menos unos 12 años estudiando estas clases sociales. Estoy a punto de sacar un libro al respecto, ya cerrando ese ciclo de investigación, porque creo que ya tiene que parar. A veces la investigación ya no es que se acabe, pero ya tú tienes que descansar un poco de esa investigación y moverte a otro lado. Y fue esa investigación la que me hizo notar que en el mundo de la música popular peruana era muy masculino. Y no solamente masculino, sino que, por ejemplo, las bandas que yo estudié, que eran bandas de fusión, porque me basé solamente en fusión musical, eran, no sé, ustedes deben saber, ¿no? Bareto, La Mente, La Sarita, o sea, todos estos grupos. Díganme ustedes si hay alguna mujer en ese grupo, por lo menos en los años en los que yo los estudié. No, la verdad es que no. Casi no. Exacto. Y te menciono más, ¿no? La Nueva Invasión, Barrio Calavera. Entonces te voy mencionando nombres y vas a crearte la imagen de bandas de hombres. Sí. Entonces llegó un momento en que yo miraba y decía, ok, hasta los individuos, ¿no? Los solistas, Miki González, Jaime Cuadra, Lucho Quequesana, o sea, eran todos hombres, 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 hasta que llego a las intérpretes de fusión mujer. Damaris Malma, Magali Solier, pero todas eran solistas. No había ninguna banda, ningún grupo
de mujeres o de inclusive grupos mixtos. El único que encontré, por ejemplo, era Colectivo Circo Van. En esa época tenían mujeres y hombres, y hoy por hoy Colectivo Circo Van, que todavía existe, es otra vez solamente hombres. Entonces me admiró muchísimo, y es más, lo escribí en algún momento en algún artículo, que yo lo que encontré fue que los hombres hacían orquestas en conjunto, construían comunidades de amigos en la música, y las mujeres construían imágenes de solistas y llamaban a músicos freelance para que las ayuden a tocar, pero no armaban comunidades. Entonces eso me sorprendió muchísimo, pero no quise entrar al tema de género porque me dio miedo. Y se los digo con todas sus palabras. Es más fácil estudiar a las élites blancas peruanas que estudiar temas de género en el Perú. Wow. Exactamente. Entonces yo dije, este punto yo lo escribo. Cuando me arme más de valor, tocaré este punto. Ahora me dedico al otro tema, ¿no? Pero lo escribí. Me acuerdo que lo escribí en algún momento diciendo, y aquí no me atrevo todavía a tocar el tema de género. Y también había otra razón por la que no me atrevía a tocar el tema de género, que era que yo salí del Perú corriendo de mi país por un tema de identificación de género e identificación sexual. O sea, yo me fui porque estaba siendo bombardeada de terapias de conversión y vainas así, entonces me logré ir. Entonces, cuando tú te vas por un tema de identidad de género, ¿cómo estudias género? O sea, va más allá de tu interés de investigación. Y eso te lo comento para que vean también pues cuál es la conexión personal que todos tenemos con nuestros colaboradores y nuestras investigaciones, porque eso de que las investigaciones son neutrales y te llegan del cielo es falso, ¿no? O sea, tú tienes un interés más allá. Entonces, para responder tu pregunta, Luis, que yo me extiendo siempre, pero bueno, Adelante, no te preocupes. Entonces, es por esa investigación primaria que yo dije, acá hay un tema de género, lo voy a poner en el cajón para cuando yo me arme de valor. Y cuando mi hermano sale del closet como hombre trans, fue cuando en mí como que algo detonó y yo dije, a ver, todas estas notas que yo he guardado, yo creo que ahora es el momento de sacarlas. Porque si por mi hermano yo conozco todo un círculo de gente que es súper valiente en el Perú, que se quedó en el Perú y que está haciendo un montón de cosas musicales en el Perú, es ahí cuando mi atención se vuelca a la comunidad LGBTIA, o sea, y todas las siglas que vienen más. Porque, o sea, yo creo que ya era hora de, como una persona también no binaria, porque me considero no binaria, de regresar al país con todo lo que yo ya aprendí de la investigación anterior en temas de inclusión social y poder entonces tocar los temas de género que me parecen tan difíciles, sobre todo los temas de disidencia. Entonces, lo que estoy ahorita es en esta beca, que es la beca del el Fondo de Investigación de Grandes Retos Globales, se llama, que la dio la Academia de las Ciencias Médicas Británica, que es bastante inusual que la Academia de Ciencias Médicas Británicas, que da becas para medicina generalmente y para ciencias puras, le dé una beca a un estudio de humanidades, porque se ve el peso que tiene la salud mental, y la salud mental está ligada a los estudios y las becas de medicina. Entonces, a mí me da gusto que un país como el Reino Unido, como Inglaterra, pues pueda ver, ¿no?, que los estudios de humanidades también tienen un vínculo con estudios de medicina y psicología, que todo está atado. Es por eso que sacamos esta beca, que fue bastante generosa, para hacer estudios en Colombia y en Perú. Y bueno, esto básicamente lo que fue tener financiamiento para hacer actividades que congreguen a todos los músicos sabidos y por haber LGBTI en Lima y en Bogotá. Entonces hicimos una llamada para poder conocerles, grabamos un documental que engloba todo lo que pasó en Lima y todo lo que pasó en Bogotá, y como parte de este network que armamos, eran más o menos unas 13 personas de 5 países diferentes y de disciplinas distintas, no solamente música, sino habían abogados, antropólogos visuales, psicólogos clínicos, muchísima gente de diferentes sitios que querían estudiar las resistencias musicales LGBTI. Y a eso se le llama cualquier cosa, o sea, cualquier canción que haga esta comunidad, que sienta la comunidad que es una resistencia al status quo en el que viven. Entonces, si van a la página web, por ejemplo, que no sé si han visto la página web del proyecto, hay un repositorio de canciones por país,
de gente que ha mandado su material. Menciona la dirección, por favor, para que entren. En inglés, lamentablemente, es www.queermusicprotest.com. Y con eso, la página web es bilingüe, o sea, puedes encontrar la información en inglés y en español. Pero a mí lo más interesante que me parece de esta página es que es un repositorio. Entonces tú puedes ver Lima en el mapa, entras a Lima y encuentras todos los artistas de Lima que han mandado su material. Vas a Cusco, lo mismo. Vas a Piura, lo mismo. Entonces, y en diferentes países también pasa lo mismo. Entonces, yo quiero preguntarte algo que tiene que ver con este último trabajo en el que estás. Es súper interesante y sobre todo, como dices, necesario. Me gustaría que nos digas así, como súper clarito, como masticado, ¿qué es la música queer? ¿Quién puede hacer música queer? ¿Existe una escucha queer? También, aquí no hay una respuesta concreta porque dependiendo de a quién leas te van a decir cosas distintas, porque las realidades de diferentes países y diferentes regiones son completamente distintas. Mira, el marco teórico con el que yo conté, por ejemplo, para hacer este artículo que les mencionaba en español, ¿no? Y antes de esta investigación, recopilar material, etcétera, de música y disidencia. Yo encontré muy pocos libros, pero todos estos libros escritos por gente básicamente en Estados Unidos o estadounidenses o personas en el Reino Unido, todas, vamos a decir, blancas de clase media alta, ¿no? Porque es marcado por clase, marcado por todos estos marcadores que ya conocemos. Entonces, cuando yo leo ese marco teórico, yo digo, claro, ellos hablan de una música queer y de una escucha queer porque tienen una comunidad queer enorme y porque tienen una producción mainstream queer. Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan, ¿no? De canciones como It's Raining Men. Tú escuchas esta canción, It's Raining Men, aleluya. Ok, inmediatamente gente de la comunidad LGBTI va a decir, esto es para mí. Inclusive las lesbianas, ¿ah? Porque, bueno, nosotros le cambiamos la letra a otra cosa, ¿no? It's Raining Women, no importa, pero es una música que te representa un poquito. Dentro de esta represión que tú tienes, agarras este tipo de música y dices, ajá. Hay otra canción, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo...? Ya, perfecto. Tú escuchas esa canción, inmediatamente es un himno. O sea, para muchos de la gente de la comunidad es un himno. Es un himno de, bueno, ¿a quién le importa? Etcétera. Entonces, hay diferentes canciones que pueden ser catalogadas como canciones dirigidas, adoptadas, recontextualizadas por la comunidad LGBTI. En líneas generales, uno no puede decir que una música es queer. O sea, tú no podrías decir, esta música, qué gay que es esta música. Lo que le da ese valor agregado es el hábito de escucha, la adaptación en los sitios de entretenimiento, por ejemplo, queer. Entonces, que se vuelve ya una bandera gay. Y no necesariamente tiene que tener una letra asociada a la comunidad. O sea, esto puede pasar con muchas cosas y no necesariamente tener un mensaje explícito, ¿no? Ahora, nosotros en nuestro proyecto, nosotros lo nombramos Resistencias Musicales LGBTI. Para nosotros lo importante no era tanto el que nosotros como investigadores digamos, trae tu música queer. No es tanto eso, sino lo que nosotros quisimos hacer es, tú como disidencia o como aliado de la disidencia, tienes alguna canción que consideres resiste esta visión binaria o esta visión hegemónica, esta visión patriarcal que tenemos nosotros del género, entonces tráelo. Entonces, por ejemplo, en la página web hay música hasta instrumental. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, el chelista peruano Phil 1. A mí no me suena. No me suena. Es chelista clásico, también toca música popular, pero sus puestas en escena son bastante queer. Entonces, si ustedes lo buscan, es una persona con su cello, pero este performativity del que yo les hablaba ya lo coloca en un lugar de resistencia. Al tener a un chelista, por ejemplo, sin camisa, ya con algunas expresiones de género que uno no se espera en una comunidad como la nuestra, ya está haciendo una resistencia, sobre todo en el estrato de música clásica, que es tan conservador. Está poniendo el cuerpo, como dicen. Está poniendo el cuerpo o la cuerpa, como dice la comunidad LGBTI, ¿no? O sea, y así sucesivamente te puedo dar otros ejemplos de gente que sin un lenguaje explícito musical o lírico está poniendo la cuerpa. Entonces, era eso lo que nosotros queríamos ver, más que el tipificar una canción de queer o no. Eso no es nuestro trabajo. O sea, si alguien lo quiere hacer, si alguien se quiere representar como tal, perfecto, bienvenido sea.
Justamente, Fiorella, escuchando esto que nos comentas de tener un repositorio sobre músicas actuales, así como también citar a músicas que conocemos de otras épocas, si no me equivoco, los 80, los 90, 2000, ¿no? Sobre lo que podríamos identificar probablemente como himnos gays, canciones apropiadas por la propia comunidad. Y ahora esto que también comentas desde otra perspectiva, tal vez muchos no lo creeríamos, oír una interpretación de música o de algo que relacionamos de repente con música clásica, pero tiene esa esencia, esa performatividad queer, me hace cuestionar y te pregunto, ¿desde cuándo podríamos decir en la historia que se habla de este espectro, hablar desde la música queer, como algo recién desde estas épocas, o crees que siempre ha existido? La disidencia siempre ha estado. La disidencia siempre ha estado, la performatividad siempre ha estado, o sea, basta referirnos a Farinelli, por ejemplo, y qué cosa significó Farinelli en ese momento, qué eran los castratos. En la música clásica hay muchísimos referentes así, en las músicas populares de diferentes partes del mundo también, o sea, hay un libro muy bueno, por ejemplo, de Anna Morcombe, que es una profesora de etnomusicología británica, ahora está en UCLA, creo, en Estados Unidos, pero ella escribió muchísimo, por ejemplo, sobre la música en diferentes partes de Asia. Creo que hay un libro que se llama Illicit Words, o sea, palabras ilícitas, que se trata, por ejemplo, de los músicos, los travestis, de las personas, por ejemplo, transgénero, pero no necesariamente transgénero, sino también travestis, que eran protegidos por la comunidad, o sea, mal vistos socialmente, pero a la misma vez protegidos por la comunidad porque se les veía como personas más iluminadas. Entonces estamos hablando de gente que es travesti, ¿no? O sea, y que ejerce inclusive la prostitución y la música. Y se recursean entre esas dos. Y se mueven entre esos dos mundos ilícitos, porque la música en algunos sitios también es algo más o menos ilícito. Entonces hay muchísimas manifestaciones de disidencias en muchísimos lados y en muchísimos tiempos. Ahora, si ya aterrizamos a Latinoamérica, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. En el mundo latinoamericano mainstream, cuando Ricky Martin sale del closet, si se acuerdan ustedes, Sí, claro. era como, ay, el comentario, ¿no? Ay, pobrecitos nosotras, qué pérdida La de... desilusión. Un desperdicio. Exacto, qué desperdicio este muchacho, ¿no? Ya, yo me acuerdo de esto, de mi mamá, de mis abuelitas, de mis amigas más conservadoras, todo era ese tipo de comentario. Pero Ricky Martin sí se pudo dar el lujo de salir del closet viejo, esperó, ¿cómo se llama este argentino? Pablito Ruiz, por ejemplo, si se acuerdan, Pablo Ruiz, también cuánto esperó para salir del closet. Tanta cosa, pero cuando ellos salen del closet, se pueden dar el lujo de salir del closet, porque bueno, pues son millonarios, porque ya tienen fama, porque bueno, pues esperaron hasta sus 40, 50 para salir del closet. Pero si nos vamos a la escena limeña, si se acuerdan quiénes fueron los primeros en salir del closet en la música peruana, yo les menciono dos casos. Primero está Fiorella Cava, del grupo Haas, como la primera mujer transgénero en la industria musical, pero ella también sale del closet más tarde, sigue en trabajo, sigue con el grupo Haas, súper valiente, Fiorella, para ponerla a cuerpo otra vez y decir lo que piensa. Esa fue una, pero cuando ella sale después del apogeo de la banda, también. Y el segundo caso es Avencia Mesa, que sin salir del closet, lo que pasó fue la polémica grandísima entre estas dos cantantes, ¿no? La pistolita, la machona, la no sé qué y la no sé cuánto. Y entonces no eran dos ejemplos, vamos a poner así, de aceptación. Entonces, ¿quién va a querer salir del closet en el Perú poniendo la cuerpa? Incluso a Vencia Mesa la sacaron, ¿no? Ella no salió. Pero claro, además se hizo todo un dilema, una novela de su vida, todas las cosas pasionales que salieron, y en el caso de Fiorella, o sea, Fiorella estaba en la cima de su carrera, y luego pues pataleó por mucho tiempo, porque la atacaron por mucho tiempo, y ahora ha regresado, porque yo diría que hay más aceptación, ella nunca paró de tocar, pero bueno, pues ya no es la misma persona del grupo Haas de los 80, ¿no? Entonces, claro, si ustedes ven eso, hay gente que no tiene la suerte ni el privilegio de poder salir. Entonces, Luis, por ahí va más o menos la pregunta. O sea, siempre hay y han existido. Lo que pasa es que el sistema patriarcal y lo hegemónico chanca a las minorías de tal manera
que no pueden pues representarse de la manera en que quieren. Y yo creo que la escena disidente ahorita en el Perú, en Lima, por decirlo así, porque es la escena en la que yo me he centrado, sí está saliendo. O sea, ya estás viendo a cantantes transgénero, por ejemplo, tocando en sitios importantes, llenando sitios grandes. Entonces eso también da bastante gusto. No basta mencionar a M, por ejemplo, que está haciendo trabajos magníficos, o Antai, como dos ejemplos nomás. Antai dio un concierto, ¿no? En el Gran Teatro Nacional Sí, hace poco en la noche. por el Día del Orgullo, que la verdad me puse a escucharlo y se me ponía así de gallina la piel porque era alucinante. Claro, y los videos que han sacado, por ejemplo, también, o sea, son videos súper profesionales porque ellos han sido tan inteligentes de asociarse y de darse trabajo mutuamente para poder sacar adelante proyectos autogestionados, que es como se mueve la escena. Exacto, exacto. Y bueno, justo yo te quería preguntar algo queer, pero digamos, traído a Latinoamérica. Estoy en un doctorado de estudios latinoamericanos, entonces me interesa mucho el conocimiento situado, ¿no? Y bueno, antes de conversar contigo, hablaba con una compañera, Marusia Pola, que ella trabaja el tema queer en México, ¿no? Ella trabaja sobre la bruja de Texcoco, Ujú. y le decía, bueno, ¿y tú qué opinas de hacer investigación sobre música queer en Latinoamérica? Y ella me decía, justo esto que tú mencionas, ¿no? O sea, es otra cosa. La mayoría de investigaciones que hay son del norte global, son de gente blanca, que tiene todos los privilegios habidos y por haber solamente por ser blanca, ¿no? Y cuando nosotros hacemos investigación acá en Latinoamérica, tenemos que redefinir muchos conceptos, ¿no? Tenemos que ver la cuestión interseccional, ¿no? Y bueno, tú ya has mencionado algunas personas, ¿no? Yo mencionaría también a Gadiola, por ejemplo, ¿no? Que tiene todo este discurso fuerte de no me exotices, ¿no? Ujú. Es la travesti del Perú y todo, que recoge mucho del trabajo que estuvo haciendo Camposano. Y bueno, mi pregunta entonces era, ¿tú cómo crees que se debería hacer o qué es lo diferente que hay al hacer estudios de música queer en Latinoamérica, en el Perú? Ya, esto está súper interesante, es cierto, es completamente distinto. Y en este artículo que ya salió, que es en uno de los libros editados, creo, por Raúl Romero y Julio Mendívil, que son dos grandes etnomusicólogos, ahí está este artículo, Perfecto. por si acaso, y esto recién ha salido. Tarea para todos, para leer. A ver, si tú estudias música y disidencia, o música y género, bueno, en mi caso disidencia en Latinoamérica, primero que nada uno se tiene que meter de cabeza a la interseccionalidad, porque todo lo que pasa en la escena se marca por un tema racial, étnico, de clase, o sea, todo está marcado por eso. Si tú nomás miras quiénes están empujando la escena musical disidente en Lima, son personas generalmente transgéneros masculinas, ¿ok? Que han estudiado en escuelas privadas, que han estudiado en muchos de ellos en la católica, ¿no? Entonces son ellos los que están moviendo la escena. Entonces sí tiene un componente de clase, sí tiene un componente también de cómo te ves. O sea, Gadiola, por ejemplo, yo la admiro muchísimo, pero parte del privilegio de esta mujer es que ella nace en el Callao y está en España. Y desde España mueve más gente que obviamente lo que movía en el Callao. Y tiene los recursos para venir y autogestionar su movida con este grupo tan interesante de producción generado por gente transgénero y no binaria en Lima. O sea, está todo, es una familia muy chévere y me parece muy chévere cómo se arman las cosas. Entonces, interseccionalidad número 1. Número 2, por ejemplo, para mí es la autogestión, la parte financiera de cómo se mueve la industria en sitios como el Perú. Si tú lees los libros del extranjero, que son los que marcan, como te decía yo, enmarcan lamentablemente los estudios de disidencia en general, no se toca el tema de la autogestión. Y es importantísimo como cadena de industria, es importantísimo como generador de recursos, es importantísimo, por ejemplo, cómo llega un Antai a la Noche de Barranco, cómo se llega al Cine Olaya, cómo se llega y vas viendo las redes, cómo se van moviendo y qué espacios se van abriendo y qué espacios no se abren. Entonces, ese tipo de cadena de generación, ¿cómo te lo explico? De industria, porque es eso, o sea, es crearte tu propia industria. Eso es otro punto que sí se debe ver en sitios como Latinoamérica.
escapar a la binaria. O sea, escapar es la tendencia de volver al, ¿no? El hombre, la mujer, el femenino y o sea, perfecto, ya olvidemos un poquito de eso y vayamos realmente a ver el tema ya a profundidad de quiénes escuchan a estas personas. Por ejemplo, estudios de audiencias es otra cosa. ¿Quiénes pagan por ver a estas personas? ¿Qué pasa cuando no se paga? ¿Qué pasa cuando hacen conciertos abiertos? Hacen conciertos en casas. O sea, M se mataba haciendo conciertos en Casa Libertad cuando existía. Y era básicamente ven y cómprate una hamburguesa, ¿no? O sea, eran otros métodos de trueque para poder captar a más gente de la comunidad y para que esta comunidad se integre. A mí me parece todo esto fascinante, o sea, realmente todas estas movidas que no se tocan en los libros, que ven más músicas más mainstream, o que no tienen que ver el tema de clase, o que asumen que todos, ¿no? Parten del mismo punto. A mí también me parece interesante verlo desde un aspecto interdisciplinario y no solamente desde un solo ángulo. O sea, si tú puedes aliarte como musicólogo, por ejemplo, con alguien que está en psicología, con alguien que está en escritura creativa, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas cosas, tú puedes entonces ahí tener otras miradas, ¿no? Pero la interseccionalidad es número uno y bueno, sí, o sea, hay otros puntos más que son quizás más chicos, como por ejemplo lo son las jerarquías de dolor, que a mí me parece que es una de las cosas que no se toca suficiente. O sea, hay en la comunidad LGBTI, especialmente creo yo en Latinoamérica, una narrativa de dolor que jerarquiza los sufrimientos de diferentes personas. Ojo, lo que yo estoy diciendo ahorita es bastante controversial, eso es bastante polémico, porque la gente piensa en LGBTI como una comunidad, pero no es una comunidad homogénea. Un hombre gay, blanco, de clase alta, con una mujer transgénero, andina, migrante, pobre, en Lima, no se ven a los ojos de la misma manera. Por más que sus historias puedan ser similares, no se van a ver a los ojos de la misma manera y no se van a escuchar de la misma manera. Entonces hay muchísima traba dentro de la autogestión y dentro del diálogo entre esta comunidad por qué letra vienes tú representando. Entonces eso también es otra cosa, y eso no se habla en la literatura anglosajona. Oye, Luis, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, de hecho tengo una. Justamente, Fiorella, comentaste otra vez sobre el documental en el cual tú trabajaste, sobre las rebeliones musicales acá en la región, así como también ahora estás participando en este podcast. Entonces, ¿qué opinas de publicar, de exhibir investigaciones mediante plataformas o dispositivos digitales? Es decir, ir contra los papers y estar en las revistas académicas. ¿Qué te parece? Ya, mira, antes que nada tengo que mencionar a mi partner. Yo soy la investigadora principal de acá, del Reino Unido, pero mi partner en esta aventura fue y es Luis Gabriel Mesa Martínez, un musicólogo de la Universidad Javeriana en Colombia. Gran parte de la idea que nosotros tuvimos desde el comienzo con Luis fue que nosotros teníamos que hacer, ¿no?, tic en las cajitas tradicionales que nos piden, que es el articulito, ¿no?, la edición del libro, etcétera, etcétera, pero que nosotros queríamos llegar a más gente. Y para llegar a más gente teníamos que utilizar cosas no tradicionales en la academia. Entonces, el documental de media hora, hecho como para poderlo pasar por televisión, por ejemplo, hecho para poderlo distribuir en festivales, en colegios, o sea, nuestra idea fue que esto corra. El documental no solamente es de los músicos, por ejemplo, que vinieron y aportaron, o sea, son entrevistas con gente de toda la red de 5 países, gente que trabaja en organizaciones de derechos humanos, gente que, o sea, eso es tan completito que realmente queríamos que esto fuera más. Los documentales llegan a más gente y mira, si mi artículo lo leen 15 gatos, con suerte, esperemos, no lo sé, quizás un poquito más, pero un documental desde ya, y eso que no lo hemos diseminado en plataformas digitales aún, porque queremos el primer año hacerlo correr con contexto, ya lo van viendo en los 2 launches que hemos hecho. Entonces, los 2 lanzamientos que hemos hecho nada más en Bogotá y en Lima, ya lo han visto más de 300 personas, en 2 fechas nada más. Entonces, el impacto que se logra con un documental es 1000 veces mayor y el lenguaje que se usa en un medio audiovisual es diferente al lenguaje que tú usas en un artículo común y corriente. La página web que nosotros tenemos también la hicimos pensando en
los colaboradores, en qué les trae impacto a ellos, cómo quieren hacer sus vínculos. Que un músico en Argentina pueda contactarse con un músico en el Perú porque vio su música en esta plataforma me parece increíble. Entonces, ese es el fin que nosotros tuvimos. Podcasts. A ver, yo enseño aquí en Kiel, ¿no es cierto? Y uno de mis cursos es podcasting para los músicos, porque tienes que saber cómo diseminar y cómo hacer tus propios programas para poder tú mover tu propia industria, para tú mover tus propias curiosidades. Y los podcasts son una herramienta, por ejemplo, yo diría necesaria, a tal punto que le hemos metido en el currículum aquí. Nuestros graduados tienen que saber cómo hacer un podcast cuando se vayan. Entonces, todos los medios, creo yo, digitales, son buenísimos para la academia. Y yo quisiera y sueño con una academia mucho más vinculada con las herramientas que te da la modernidad, con las herramientas que te da la tecnología y no teniéndole miedo o viéndolo como algo muy popular o de muy poco serio, porque no lo es. Bueno, ¿hay alguna cosa más que te gustaría agregar, Fiorella? Bueno, nada más decirles que estoy muy a gusto, realmente he estado muy a gusto compartiendo con ustedes, me encantó hablar con ustedes, como les dije yo al comienzo, de música y género. Solamente recordarles, por si nos vemos por ahí, que en noviembre hay un congreso de música en Arequipa, y que es interesantísimo porque es justamente este intento de descentralizar los estudios musicales, ¿no? De que no solamente sea todo en Lima. Entonces se va a llevar a Arequipa, ahí vamos a mostrar el documental y sería chévere si es que yo logro ir por allá, de repente verlos a ustedes o hablar más de música y género, que, bueno, pues sería interesantísimo, ¿no? Expandir eso. Muchas gracias de verdad, Fiorella, por estar aquí, por aguantar nuestras preguntas, por responder una súper buena onda y por hacerlo fácil también para que todos podamos entender. Bueno, lamentablemente ya tenemos que despedirnos de Fiorella, pero antes le queremos decir que vamos a seguir con otros episodios, ¿no? Sí, nosotros tenemos diversos temas a hablar, como por ejemplo las mujeres sonidistas en Lima, la relación entre género y percusión, la performance y letras en el reggaetón, así como también el metal peruano, el trap peruano. Vamos a estar analizando casos de diversas músicas que hay en nuestro territorio, como por ejemplo los trabajos de Milena Wharton, de Renata Flores, de Gisela Yurfa o de Wendy Zulka. Solo son unos cuantos de los tantos que tenemos ya preparados para ustedes. Bueno, no nos queda más que despedirnos entonces. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Músicas es un podcast producido por les integrantes del Núcleo de Género y Música asociado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Nos puedes escuchar en Spotify y iVoox como Músicas y puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Músicas Podcast. Hasta la próxima.